Bienvenidas, amigas que nos están sintonizando a través de este canal Creciendo Contigo Mujer. Les doy la más cordial de las bienvenidas, su amiga Ceci Carrión, la de la voz, a través del programa Para que Él reine. El tema que nos ocupa hoy es la nueva evangelización de lo social. Y como saben, este programa pues está inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Hemos venido analizando los diferentes capítulos del compendio de la doctrina social de la Iglesia. En este momento estaremos ya abordando el capítulo segundo sobre la misión de la Iglesia y la doctrina social. Y bueno, el punto número 1 de este compendio, en este capítulo segundo, es la evangelización de la doctrina social. Y bueno, la doctrina social, que es la que nos ocupa a través de este programa Para que Él reine, que es transmitido gracias a este canal en Facebook Live, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, pues es una maravilla. Es una maravilla para los que somos laicos. La doctrina social, según Benedicto XVI, fíjense, esto lo decía Benedicto XVI en los 60, decía, la doctrina social es una verdadera luz para los católicos, porque nos da la luz y la directriz en base a la verdad y a la justicia, a través de un medio primordial que es el amor. Y entonces, lo más importante, decía Benedicto XVI, es practicarla, es decir, no solo quedarnos con el conocimiento, sino realmente llevarlo a la vida como hijos de Dios a la sociedad. Enseñar pues esta disciplina de la doctrina social de la Iglesia, nos decía Benedicto, pues es una obligación para todas las escuelas que tienen como doctrina la doctrina de la Iglesia Católica, y también para las escuelas que tienen que ver con pues, las nuevas vocaciones sacerdotales o religiosas, así como para las emisiones de los programas católicos y televisivos de los bautizados. Entonces, pues esto es una gran misión que realmente salimos debiendo como laicos en este tema. Por eso es la razón de poder estar abordando la doctrina social de la Iglesia a través de este programa. Dice este compendio en su capítulo segundo, dice en su inciso A, la Iglesia, morada de Dios con los hombres. La Iglesia, partícipe del gozo y la esperanza, de las angustias, de las tristezas de los hombres, es solidaria con cada hombre y con cada mujer, de cualquier lugar y de cualquier tiempo, y les lleva la alegría de la noticia del reino de Dios, que con Jesucristo ha venido y viene en medio de nosotros. En la humanidad y en el mundo, la Iglesia es sacramento del amor de Dios y por ello, de la esperanza más grande que activa y sostiene el proyecto y empeño de la auténtica liberación y la promoción humana. Hoy por hoy vivimos con muchas esclavitudes. Hoy por hoy tenemos y conocemos situaciones como la guerra de Ucrania, situaciones como los terremotos, pues las amenazas entre un país y otro, como Estados Unidos y China, por el poder mundial. Y bueno, Dios nos llama a través de la Iglesia, que es nuestra madre, y nos acoge y nos dice, ¿quieren una auténtica liberación? ¿Quieren realmente la promoción de la eminente dignidad humana, del ser humano, esa dignidad que debe ser respetada desde el momento de la concepción hasta la muerte natural? Pues entonces la tienda, el lugar del encuentro con Dios, pues es esa morada para los hombres que es la Iglesia.
del hombre, de tal manera que los seres humanos no estamos solos o perdidos, con miedo y temor al esfuerzo por humanizar el mundo, que es de alguna forma nuestra vocación como laicos. El llevar el evangelio, esa buena nueva a la sociedad. Y hablamos de este tema, la nueva evangelización, porque estamos en un mundo secularizado, es decir, un mundo sin Dios. Y entonces, pues esta buena nueva o nueva buena que nos invita a Dios a construir en medio de los hombres, pues por supuesto es una novedad para el ser humano hoy. Recuerden que cuando hablamos de nueva evangelización, no es otra cosa, no es que no significa, como muchos lo interpretan equivocadamente, que es modernizar el evangelio o encontrar nuevas formas. Es al contrario, cuando se pronuncia la iglesia de regresar a una nueva evangelización, es ir nuevamente a los orígenes, al plan de Dios para los hombres, a ese mensaje y a esa revelación que Dios ha manifestado a través de la historia a los hombres. Y entonces, la cual el hombre, sobre todo el hombre del mundo, el hombre en el mundo secular, ha olvidado. Entonces, así, el verdadero encuentro y apoyo no es otra cosa que el amor redentor de Cristo, que nos invita a través de la iglesia, que es servidora para la salvación de los seres humanos, no solamente en sentido espiritual, porque sí es la encargada, nuestra Madre, la Santa Iglesia, en ayudarnos a salvar nuestra alma o mostrarnos el camino revelado por Cristo para salvarnos para toda la eternidad y permanecer al lado de nuestro Señor por los siglos de los siglos. Sino que ciertamente es la vocación de la iglesia como madre nuestra, pero por ser nuestra madre no puede pasar indiferente a que no solo somos un alma espiritual, sino somos también un cuerpo material que está en un mundo temporal y que no podemos vivir de manera individual, sino que estamos inmersos y conectados con los demás seres humanos del planeta, de tal manera que no debe de ser indiferente nuestra Madre Iglesia ante un contexto, pues que es la historia del hombre y del mundo, que es donde nosotros vivimos, donde debemos en este mundo temporal encontrar el amor de Dios y la vocación de corresponder al proyecto divino, que es justamente lo que nos está pasando. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, tú y yo somos hijos de Dios, estamos insertados en el cuerpo de Cristo y por nuestras venas circula esa vocación divina, esa herencia que nos hacen por el bautismo hijos de Dios. Y entonces, pues es así como debemos responder al plan que Dios tiene para los hombres. El ser humano es un ser único e irrepetible. Todo hombre es un ser abierto a la relación de los otros, es decir, a la sociedad. No fuimos creados para vivir solos. Al programa anterior hablamos de la vocación trinitaria del ser humano, esa vocación que nos lleva a amar a los demás, amar a las criaturas que nos rodean y amarnos, por supuesto, a nosotros mismos. Y que, pues, en ese convivir, en la red de nexos que aún nos unen a todas las personas, a las familias, a los grupos intermedios, en relación al encuentro que debemos de vivir, de esa comunicación y de ese intercambio de talentos, que Dios nos ha dado, dar lo mejor de mí al otro.
asegura una mejor, por supuesto, calidad de vida. A eso es a lo que la doctrina social de la Iglesia le llama bien común. Ese compartir de manera común, pues muchos bienes que deben estar al servicio de esta sociedad, no solo a mi servicio, sino de los demás. Así pues, los hombres buscan y consiguen esto formando comunidad, una comunidad social que es garantía del bien personal, familiar y asociativo. Por esta razón, se origina y se configura la sociedad con sus ordenaciones estructurales, es decir, ¿cuáles son esas ordenaciones estructurales que tenemos en la sociedad? Pues es la cuestión política, que no es ajena. De repente renegamos de los políticos porque muchos políticos se han dedicado pues a desprestigiar la acción política del Hijo de Dios en la sociedad. Pero también hay que preguntarnos cuántos católicos han asumido en los últimos décadas, no ni siquiera años, décadas, han asumido el poder en el ámbito de lo político como para dirigir un país. Los católicos hemos dejado esos espacios libres para el secularismo, para aquellos que buscan el poder por el poder y no buscan ese poder que es dado por Dios, que Cristo lo manifiesta ante Pilatos, cuando Pilatos le dice, sabes que yo tengo el poder de entregarte al pueblo judío para que te crucifiquen y también tengo el poder de perdonarte y dejarte libre. ¿Qué le contesta Jesucristo? En verdad te digo que ningún poder se te hubiera dado si no se te ha dado no se te hubiera dado de lo alto de mi Padre. Es decir, todo poder civil es justamente otorgado por Dios y quien ejerce ese poder tendrá que darle cuentas a nuestro Señor el día de su muerte o del juicio, de su juicio, de cómo ejerció ese poder que le es dado justamente para construir y para dirigir a su pueblo al plan salvífico de Dios y para generar el bien común para que todos los seres humanos de esa comunidad, de ese país, pues vivan con dignidad, con esa dignidad a la que todo hijo de Dios tiene derecho, independientemente si somos católicos o no. Pero todos hemos de entender, somos hijos de Dios. Ninguno de nosotros estaríamos aquí si no así, no es por voluntad divina. Así pues, estas estructuras de orden de la sociedad, como pueden ser las políticas, las económicas, las jurídicas, las culturales, pues deben estar justamente ordenadas y insertadas en la compleja trama de relaciones de la sociedad moderna. Y la Iglesia se dirige con su doctrina pues a estas estructuras, con la experiencia que tiene de la humanidad de 20 siglos. Por supuesto, la Iglesia puede comprender así la vocación y entender las aspiraciones que el ser humano tiene, en sus límites y también las dificultades que podemos tener ante la dinámica social moderna para alcanzarlas. Esos derechos y esas tareas que tienen para él una palabra de vida y que resulta en las vicisitudes de la historia y de la sociedad de la existencia humana. El punto B de este documento de doctrina social de la Iglesia, del capítulo 2 que estamos analizando, nos marca fecundar y fermentar la sociedad con el Evangelio. En un mundo secular en el que vivimos, donde ya nadie quiere hablar de Dios. Es más, tocas el tema de Dios y inmediatamente te callan y te dicen, no, cambiemos de tema o invitas a que te acompañen a misa y es muy difícil, sobre todo los jóvenes, que acepten por esa influencia secular sin Dios de la vida moderna. ¿A qué nos invita este documento de la doctrina social de la Iglesia? Pues como la levadura,
a fecundar y a fermentar la sociedad, el ámbito en lo que nos movemos, nuestro trabajo, nuestra familia, la escuela, las amigas, etcétera, pues del Evangelio. Con su enseñanza social, la Iglesia quiere anunciar y actualizar el Evangelio en esa complejidad de red de las relaciones sociales. No se trata simplemente de alcanzar al hombre en sociedad, el ser humano como destinatario del anuncio evangélico, sino fecundar y fermentar a la sociedad misma con el Evangelio. Es decir, no solo a la persona, sino a todo el conjunto de la comunidad o de la sociedad. Cuidar al ser humano significa, por tanto, para la Iglesia, velar también por la sociedad en su solicitud misionera y salvífica. Para la Iglesia, velar también por la sociedad en la convivencia social a menudo determina la calidad de vida y por ello las condiciones que cada hombre y cada mujer se comprenden entre sí mismos y deciden acercarse a sí mismos en su vocación. Por esta razón, la Iglesia no es indiferente a todo lo que la sociedad decide, se produce y se vive a la calidad moral, es decir, auténticamente humana y humanizadora de la vida social. Es decir, el hombre queremos humanizar a la sociedad y la Iglesia, por tanto, no puede resultar indiferente a este deseo que tenemos los hombres de vivir en paz, de vivir en justicia, de esa humanización que vemos que le urge a la sociedad para vernos como hermanos, para ayudarnos unos con otros. La sociedad y con ella la política, la economía, el trabajo, el derecho, la cultura, no constituyen un ámbito meramente secular o mundano y por ello marginal y extraño al mensaje de la economía de la salvación. Todo esto está en los planes de Dios. Vean ustedes la historia de la salvación. Vean cómo en todo momento, si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos desde la Anunciación y donde José y María acabamos de pasar las festividades navideñas, cómo respetan. Vemos que en época de que María está embarazada y que se casa con San José, hay un mandato de Herodes de hacer un censo, por lo cual José y María se tienen que trasladar y esa es la razón para que se cumpla la escritura de que el niño Dios nazca en Belén, porque aún embarazada María, a punto de dar a luz, toman el burrito y se trasladan a pie, no sé cuántos kilómetros, habría que investigar, ya me ha tocado escuchar alguna plática de un sacerdote que es impresionante los kilómetros que existía el camino a Nazaret, de Nazaret a Belén, cómo es que son respetuosos del Evangelio. Veamos también cómo Dios guía en el Antiguo Testamento a los reyes, al rey David, cómo le llama y cómo le dice, cómo guía a Moisés como líder y le pide que vaya y hable con el rey y que le diga que libere al rey egipcio, que le diga al emperador, que le diga que libere a su pueblo. Y cómo el emperador, a no entender, pues manda las plagas, lo vemos en el Antiguo Testamento, y convierte a Moisés en el verdadero líder del pueblo judío que lo guía hacia la liberación. Y luego vemos también cómo a través de Moisés, Dios busca el orden temporal del pueblo judío y le da las tablas de la ley. Entonces, las estructuras sociales, desde el tipo de gobierno que tienen las sociedades hasta cómo regulamos a través de la ley nuestra convivencia social, es deseado por Dios. Por eso debemos de ser respetuosos de la ley siempre y cuando la ley no contravenga la ley natural.
¿Dónde se resume la ley natural querida por Dios? En los 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabes que una ley es legítima o ilegítima en la vida social? Pues que no contravengan los mandamientos y la voluntad que Dios quiere. O lo que manifiesta la iglesia, que acuérdate que la iglesia católica es fundada por Jesucristo y le dice a Pedro, tú eres Pedro, eres roca, eres la primera piedra de mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo, de tal manera que le da al Papa, representante de Cristo en la iglesia, el poder de dirigir los actos morales y de hijos de Dios según la voluntad de Dios y de la interpretación, pues que el poder que ellos tienen de atender a la palabra de Dios, a esa palabra evangélica y de la revelación que Dios ha dado y de la tradición de la iglesia, que son pilares de la vida cristiana. Entonces, hay que fecundar con el evangelio a la sociedad, a esta sociedad moderna, fecundar y fermentar a la sociedad con el evangelio. Cuidar al ser humano significa, por tanto, para la iglesia, velar también por la sociedad y en su solicitud misionera y salvífica. La convivencia social a menudo determina la calidad de vida y por ello las condiciones en las que cada hombre y mujer se comprenden entre sí mismos, de tal manera que buscarán una calidad de vida y una auténtica y humana y humanizadora vida social. Con su doctrina social, la Iglesia se hace cargo del anuncio que el Señor le ha confiado, actualizar los acontecimientos históricos al mensaje de liberación y redención de Cristo, el Evangelio del Reino. La Iglesia anuncia el Evangelio y enseña al ser humano en nombre de Cristo para que sea respetada su dignidad, su vocación de comunión con las demás personas y que le descubre las exigencias de la justicia y la paz en la que debemos de vivir conforme a la sabiduría divina. En cuanto el Evangelio resuena mediante la Iglesia en el hoy del ser humano, la doctrina social es la palabra que libera. Esto significa que posee la eficiencia de la verdad, de la gracia del Espíritu de Dios, que penetra en los corazones, disponiéndolos a cultivar pensamientos y el proyecto de amor, de justicia, de libertad y de paz. Dígame si estos valores no es lo que tanto deseamos vivir en nuestra sociedad. ¿Por qué no los vivimos? ¿Por qué nos la pasamos echándole la culpa a los demás? Cuando me compete a mí construirlos con mi comportamiento. Si todos asumimos la alegría del Evangelio, si todos asumimos esta verdad revelada por Dios, tendremos y estaremos dispuestos a cultivar en nuestros corazones, en nuestra inteligencia, pues ese proyecto de amor de Dios e irradiarlo a los demás seres en la sociedad. Así pues, evangelizar en el ámbito social significa infundir en el corazón de los seres humanos la carga del significado de la liberación del Evangelio, para promover así una sociedad a la medida de los seres humanos en cuanto a la medida de Cristo, nuestro Salvador. Es construir así una ciudad para los seres humanos más humana, porque es más conforme al reino de Dios. Bueno, entonces, la verdad, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Pues Jesucristo.
conociendo los evangelios, amando a la iglesia, aprendiendo las enseñanzas de la revelación y lo mismo que la iglesia nos da y nos ayuda para ser mejores, pues estamos construyendo con ello el reino de Dios en la sociedad. La iglesia con su doctrina social no solo no se aleja de su propia misión, sino que es estrictamente fiel a ella, porque la iglesia, aunque está para salvar nuestra alma, no puede negar, como ya les comenté, que tenemos dos naturalezas, la temporal y la espiritual, que es eterna. Y entonces tiene que cuidarnos en lo temporal, pero también tiene que cuidarnos pues de salvar nuestra alma. La redención realizada por Cristo y confiada en la misión salvífica de la iglesia es ciertamente de orden sobrenatural. Lo sobrenatural no debe ser concebido como una entidad o un espacio que comienza donde termina lo natural. Y de lo humano es extraño que quede excluido de lo sobrenatural y teologar de la fe y de la gracia, sino que más bien tanto lo natural como lo sobrenatural deben ser en él reconocidos, asumido, y lo natural elevarlo a lo sobrenatural. En Jesucristo, el mundo visible creado por Dios para el hombre y el mundo que entra en el pecado, que es sujeto, el mundo temporal de la vanidad, dice Romanos 8, versículo 20, adquiere nuevamente el vínculo original con la misma fuente divina de la sabiduría del amor por quien creen, pues a través de Cristo. Por el hombre, por Adán, caímos en el pecado original, pero también el ser humano por Cristo, hemos sido nuevamente elevados de nuevo a la categoría de hijos de Dios. Y es entonces en la redención que comienza en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, donde el ser humano es exento del pecado según la solidaridad instituida por la divina sabiduría creadora. Y todo lo alcanza con su don de amor que el Cristo nos da como redentor. El hombre pues recibe este amor en la totalidad de su ser, tanto en su cuerpo corporal como en su alma espiritual, en la redención solidaria hacia los demás. No podemos vivir a espaldas a la muchedumbre. Somos creados como seres sociales y es en esa comunión con los demás donde damos el verdadero testimonio de hijos de Dios. Todo ser humano, no un alma separada o un ser cerrado a su individualidad, sino a la persona en comunión con la sociedad de las demás personas, está implicado en la economía salvífica del Evangelio. Así pues, lo cual es particularmente cierto en la época en la que vivimos, caracterizada por un creciente independencia e individualismo y mundialización de las cuestiones sociales. Es decir, vemos el mundo moderno solamente como temporal. El ser humano vive en el momento, se olvida de esa trascendencia que va más allá de este mundo temporal. Así pues, la doctrina social de la Iglesia es parte integrante del misterio de evangelización. Todo lo que atañe a la comunidad de los seres humanos, situaciones y problemas relacionados con la justicia, con la libertad, con el desarrollo, con las relaciones entre las naciones y la paz, no es ajeno a la evangelización, es parte de la misión evangelizadora alcanzarla.
Esta no sería completa si no tuviese en cuenta la mutua conexión que se presenta constantemente entre el Evangelio y la vida. Esa vida concreta de la persona que forma parte de una sociedad. Esta evangelización, promoción humana, existe a través de ellos tres vínculos. El vínculo del orden antropológico, porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales, pues es lo que vivimos todos los días, a los problemas económicos. Entonces, por un lado, los vínculos de orden antropológico, por otro lado, los lazos de orden antropológico. Ya, ¿qué son los lazos de orden antropológico? Son el plan de la creación y de la redención que llega hasta situaciones muy concretas de la injusticia. Ya no es, pues, disociar este plan de la creación en relación a esos problemas, sino que incluye, pues, analizar esta injusticia que hay, por supuesto, que combatir para alcanzar lo que Dios desea, que es la justicia, y así restaurarla. Vínculos de orden eminentemente evangélico, como es la caridad, en efecto, cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover la justicia y la paz, que es la base del verdadero crecimiento de los seres humanos. Hago un paréntesis aquí, vamos a descansar un poquito para decirles que estamos en vivo, que tenemos comentarios que puedes escribir, por favor, si tienes alguna duda, si quieres compartirnos alguna experiencia con respecto al tema que estamos hablando de la evangelización del ámbito social de la vida del hombre, pues compártenos, por favor. Estamos en vivo, con el chat abierto, que aquí estaría yo dándole lectura. Muchas gracias por estar conectados a este programa, Creciendo Contigo Mujer, la Radio Católica Online para la Mujer, a través de Para que el Reine, que es el programa que estamos ahorita transmitiendo. Quiero comentarte un mensaje que nos dejan aquí las creadoras de este canal, que nos dice: durante esta transmisión puedes colaborar con nuestro programa enviando estrellas, que es un regalo digital que nos ayudará a seguir extendiendo el reino de Cristo. Somos un organismo laical que busca lograr una mejor sociedad a partir del desarrollo y crecimiento de la mujer con toda su feminidad. Hubo una pequeña falla ahí del internet, se cortó. Yo espero que no se pierda la señal. Seguramente pues algo se cortó. Continuamos con el tema. Si bien la Iglesia no se hace cargo de la vida social bajo todos los aspectos, porque pues la Iglesia no gobierna, la Iglesia no se dedica a las cuestiones económicas, la Iglesia tiene una misión muy concreta: salvar las almas y enseñar el camino de la salvación a los hombres. Sin embargo, pues este anuncio de Cristo Redentor, pues que es la misión propia de la Iglesia, tiene que llegar a todos los órdenes de las estructuras sociales, al político, al económico y al social. La Iglesia tiene la competencia que le viene del Evangelio, del mensaje de liberación del hombre y de la mujer, anunciando y testimoniando así al Hijo de Dios hecho hombre. El derecho y deber de la Iglesia, con su doctrina social, se propone ayudar al ser humano en el camino de la salvación. Se trata de su fin primordial y único. La Iglesia tiene un derecho, pero también una obligación como maestra de la verdad y de la fe,
no solo de la verdad del dogma, sino también de la verdad moral que brota de la misma naturaleza humana y del Evangelio. El anunciar el Evangelio, en efecto, no es solo para escucharlo, sino para practicarlo, para hacerlo vida. Nos dice San Mateo en su capítulo 7, versículo 24. La coherencia de comportamiento manifiesta la adhesión del creyente y no se circunscribe al ámbito estrictamente eclesial y espiritual. Aunque sean seculares, están también como seres humanos, es decir, llamados por Dios mediante la Iglesia a participar de su don salvífico. El don de la salvación corresponde no solo a una adhesión parcial abstracta o de palabras, sino de toda la vida del hombre. Por eso la doctrina social no es para la Iglesia un privilegio, una digresión, una ventaja o una injerencia. Es el derecho de evangelizar en el ámbito de lo social, es decir, hacer resonar la palabra liberadora del Evangelio en este complejo mundo de producción, de trabajo, de empresa, de finanza, de comercio, de política, de jurisprudencia, de cultura, de comunicaciones sociales en el que el ser humano vive en la vida moderna. Este derecho de anunciar el Evangelio en la vida social es también, es también un deber para la Iglesia. Ay de mí si no predicar el Evangelio, nos dice la carta primera a los Corintios, versículo 9, por San Pablo. Y entonces, la evangelización, pues, no solo es aquella que atañe a las conciencias individuales, sino también aquella que se refiere a las instituciones públicas. Fíjense cómo estamos llamados verdaderamente al ejercicio público de los servicios para los demás, guiados por esa fe, guiados por esa verdad con mayúsculas y guiados para la justicia y la paz querida por Dios para construir el bien común. Por un lado, no se debe reducir erróneamente el hecho de lo religioso a la esfera mente privada. Pensamos que ser católicos es solo en el ámbito de lo privado y estamos mal. Dios quiere que seamos católicos las 24 horas del día donde te encuentres, en la vida privada o en la vida pública. Por otro lado, no se puede orientar el mensaje cristiano hacia una salvación puramente ultraterrena, es decir, allá en las alturas, incapaz de iluminar su presencia en la tierra. Somos católicos bautizados, hijos de Dios, sarmientos insertados en Jesucristo, nuestro Salvador, para iluminar la tierra, para iluminar la sociedad, para hacer que Cristo reine en las estructuras temporales para luego alcanzar la eternidad. Estamos llamados a la santidad. Nuestra Madre Iglesia engendra santos y tú debes ser santo porque para Dios te llama a eso. Y ser santo no significa ser perfecto. Ser santo significa luchar cada día y cada instante para hacer y ser coherentes con la voluntad que Dios quiere para el hombre, para el ser humano. La Iglesia no puede permanecer indiferente, ante las vicisitudes sociales. Es tarea de la Iglesia anunciar siempre y en todas partes los principios morales,
acerca del orden social, así como pronunciar un juicio sobre cualquier realidad humana, en cuanto lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de sus almas. Entonces, eso que la Iglesia no puede opinar también es un error. Si hay acontecimientos en la vida social que afectan directamente los derechos fundamentales de los hijos de Dios, de las personas, o que ponen en riesgo la salvación de las almas de los seres humanos en sociedad, por supuesto que la Iglesia como madre sale como a defender y a proteger a sus hijos, porque los quiere salvos y que quiere que exista en el mundo temporal las condiciones para facilitarles ese camino de santidad y esa realización como seres humanos, porque Dios nos quiere felices. Dios quiere que seamos felices y estemos alegres en este mundo temporal. No nos quiere tristes, no nos quiere sufriendo. El sufrimiento en muchas ocasiones viene justamente por ese individualismo o ese poder por el poder que busca el hombre olvidándose y dándole la espalda a Dios. Así pues, la invitación de la Iglesia es ser levadura, llevar este evangelio a las estructuras sociales para que Cristo reine. Hasta aquí vamos a llegar en el punto de la nueva evangelización en el ámbito de la sociedad, que es nuestro tema. Nos queda pendiente, vamos a continuar analizando lo que es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. El próximo programa estaremos abordando la naturaleza de la doctrina social. Vamos a ver quiénes son los encargados, qué es la doctrina social, cuál es su objeto principal, etcétera. Vamos a estar abordando esto, se va a ir poniendo cada vez, estamos conociendo qué es la doctrina social, qué la inspira, cómo la doctrina y la cuestión social no está alejado de la Iglesia, al revés, es algo que le interesa a la Iglesia y que es un ministerio de la Iglesia, la cuestión social. Entonces, y que nos genera todos estos tipos de documentos basados, por supuesto, en las fuentes principales del Evangelio, pero también de la vida y de las tradiciones de la que la Iglesia ha sido testigo en 20 siglos. Y entonces nos genera pues este ministerio de la doctrina social de la Iglesia para que conozcamos qué quiere Dios y cómo quiere Dios que vivamos en este mundo temporal, porque nos quiere felices, nos quiere alegres, y cómo debemos construir y ordenar las estructuras sociales de las cuales hemos hablado al plan de Dios, a lo que Dios quiere de nosotros. Recuerda que estamos en el programa Para que Él reine y que la doctrina social de la Iglesia, pues, este análisis y esta aportación que los diferentes papas a través de la historia de la Iglesia nos han dejado de cómo debemos de vivir el Evangelio en el mundo moderno. No olvides que es la hora de los laicos, que es la hora de hablar de la verdad, unida a la caridad, al amor. Estamos llamados a ser santos en medio del mundo. Comunica, transmite y difunde este mensaje. Si este mensaje que hemos abordado te ha gustado, pues ponle un like, por favor, al programa. Compártelo con tus familiares y amigos. Recuerda que este programa se queda grabado aquí en el canal de Creciendo Contigo Mujer y también tenemos otro canal en YouTube donde también encontrarás este programa y los demás anteriores sobre los temas que hemos venido abordando. Compártelos, verlos las veces que tú necesites verlos para que realmente vivas según los planes de Dios. La doctrina social de la Iglesia nos aporta pistas
para hacer de nuestra sociedad sea fiel a las enseñanzas de Jesucristo, construidas sobre valores morales. ¿Cuáles son esos valores? Pues la justicia, el amor, la verdad, la libertad. Hagamos comunidad, seamos esos cántaros de agua viva que podamos compartir con los demás la verdad evangélica para construir un mundo de paz, de armonía, justo, donde todos quepamos, donde todos nos amemos, donde todos nos ayudemos, seamos solidarios, construyamos juntos el bien común. Hagamos ciudadanía. Los laicos estamos llamados a ordenar las estructuras sociales según el plan de Dios, que es lo que estamos aprendiendo. ¿Sabes qué? Para que Cristo reine, no solo en tu corazón, sino que reine en el mundo, que reine en esta sociedad. El día que la sociedad voltee a ver a Cristo y viva según los planes de la revelación en los evangelios, ese día el mundo va a ser diferente y ese día estaremos construyendo lo que tanto nos decía San Juan Pablo II, la primavera de la civilización del amor. Y dejaremos atrás esta civilización de muerte que estamos viviendo. Construyámosla juntos, por supuesto, con las herramientas de la gracia santificante. ¿A través de qué? A través de la oración, a través de los sacramentos, de la reconciliación, el sacramento de la Eucaristía, que Dios habite en todos, dentro de nosotros y que seamos verdaderos instrumentos de Él para el bien del mundo, para el bien de la sociedad y para la salvación de nuestras almas. Para que Él reine, tu amiga Ceci Carreón se despide y te invita a que continúes la próxima semana con el siguiente tema que tendremos que abordar, la naturaleza de la doctrina social. Y así seguiremos estudiando. Muchas gracias por estarme acompañando. No te olvides de darle like con la manita hacia arriba y de compartirlos con tus seres queridos, a familiares y amigos. Dios los bendiga. Señor mío, todo por tu amor. Que esto tenga frutos para todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Hasta la próxima.